pero vamos a dar lectura a los primeros 5 textos. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Vamos a parar nuestra lectura hasta ahí. Ven Israel para que pase y ayudarnos con la traducción. Israel nos va a ayudar con la traducción, hermanos, entonces vamos. Entonces llegamos hasta el texto número 5, y esta es la porción que estaremos estudiando. Para entender este tema, en cuanto a lo que vamos a hablar, hay un par de preguntas que vamos a considerar y ustedes las tienen ahí en sus hojas de estudio, y la primera plantea una situación, y es la siguiente. Los líderes de la iglesia están ejerciendo disciplina eclesiástica, y un hombre de tu cuerpo, es decir, de la iglesia, del cuerpo local, que ha dejado a su esposa y a su familia por su secretaria, en concreto, se le está diciendo que no tiene base bíblica para la disolución de su matrimonio, que es culpable de adulterio y que si no se arrepiente y vuelve, será removido de la membresía de la iglesia. Esa es la situación. Entonces, un número de la iglesia reacciona a favor de los líderes de la iglesia y otro número de la iglesia está en contra. Y la pregunta es que nosotros vamos a hacer, ¿qué te parece a ti? ¿Qué es lo que tú piensas? Y esa es una pregunta para ustedes, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué posición tomarían ustedes? Hermano Luis. Ajá. ¿Qué es? ¿La que están tomando los líderes o la que está tomando el...? Ajá. Bien. ¿Alguien más? Sí. ¿Cuál posición tomarías tú al ver ese escenario? El hermano le dice que él tomaría la posición bíblica. Entonces, cada uno de nosotros tiene que saber qué posición tomaría. Si conoce la Escritura, toma la posición de los ancianos de la iglesia que están haciendo este trabajo. If you know the position of what Scripture is, then you would take the position of what the elders would take as well. Si no la conoces, pues entonces los sentimientos te van a ganar y depende quién sea la persona. Posiblemente vas a querer hasta justificarlo, sus acciones. And if you don't know the Scriptures, your emotions will take control of it, and that will guide you towards a solution. Vamos a ver la pregunta número 2, y esto tiene que ver con varias opciones A hasta la letra E. Es la decisión por parte de los líderes de la iglesia es una decisión áspera, de amor, intolerante, extraña o ninguna de las anteriores, ¿y por qué? Now the second question here is the decision of the leaders of the church is which one of these choices? A, áspera, harsh. Harsh. Would it be A, harsh, B, of love, C, intolerant, D, strange, E, none of the above? Why? ¿Y por qué? ¿Cuáles de las opciones están aquí? ¿Cuáles escogerían ustedes, hermanos? Which of these options would you choose? Elvira. Yo le diría el amor, porque Dios dice que hay que restaurarlo con mansedumbre y amor. Ajá. Entonces sería una actitud amorosa la de los líderes de la iglesia. ¿Sí? Hermano Pedro. Sí, el amor, como dice la hermana Pedro, hermano, con carácter. Ajá. Ajá. ¿Alguien más, hermanos? De acuerdo a lo que estamos leyendo en Gálatas, sí. Capítulo 6, versículo 1, ahí está la respuesta, hermanos. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales restaurados con espíritu de mansedumbre, tiene que ver con el amor. Y por amor quiero que se corrija a esa persona, o ese hermano, y para que se arrepienta y venga a la comunidad. Muy bien. Ahora, vamos a ver un poco de los antecedentes de esta carta. Go ahead. Our sister Elvira was saying that the answer would be to restore them in love, and our brother Peter supported that as well. Our brother Rudy
mentioned the verse of Galatians chapter 6, verse 1. Brothers, if someone is caught in a sin, you who are spiritual should restore him gently, but watch yourself, or you also may be tempted, once again, to restore them in love, in an act. Ahora sí, el contexto. Vamos a leer nuestro contexto, hermanos, antecedentes del pasaje. Al final de la carta del apóstol Pablo a las iglesias de Galacia, tiene el mismo peso de la gravedad y urgencia e indignación como el resto de la misma. Tanto el principio del capítulo 1, texto 3 y el 6:18, dice, exhortó a los lectores a la gracia de Dios y expresa su profunda preocupación por el bienestar espiritual de aquellos a quienes él estaba escribiendo. Pero Pablo no tuvo tiempo para las características personales que se encuentran en la mayor parte de sus cartas. Es decir, que esta carta es un poco diferente a las demás. Por ejemplo, usted lee Primera de Tesalonicenses capítulo 2 y usted va a ver un tono de amor tremendo y profundo del apóstol Pablo por los hermanos. Y en esta carta parece que eso no es así. Tiene un tono constante de urgencia, de exhortación. Y esa es la diferencia. ¿Puedes leerlo? And seeing the context here, it says, the end of Paul's letters to the Galatian churches carries the same weight of seriousness and urgency as the rest of it. Both the beginning and the end of chapters 1 and 6 commend readers to God's grace and expresses Paul's deep concern for the spiritual welfare of those to whom he was writing. But Paul took no time for the personal amenities found in most of his other letters. In seeing him, for example, in 2 Thessalonians, his tone was very different in comparison to Galatians. His was more of an urgency here in Galatians. El segundo párrafo dice, tras unas breves instrucciones sobre la restauración de un hermano que peca, comenzando en el capítulo 5, texto 26 al 6:6, y la ley inviolable espiritual de la siembra y la cosecha, que es el capítulo 6, texto 7 al 10, Pablo contrasta a aquellos que se glorían en la carne, capítulo 6, texto 11 al 13, con los que se glorían solo en la cruz, 6, 14 al 18. A excepción de la bendición final, versículo 18, versos 11 al final, son en gran parte una descarga de artillería de despedida contra los judaizantes, cuyas actividades heréticas lo llevó a escribir la carta en primer lugar. Estaban enseñando la falsedad, un evangelio hecho por el hombre, un evangelio que no era en absoluto, el evangelio, capítulo 1, texto 6 al 7, de la salvación por las obras y de vivir bajo el gobierno de la ley, en completa contradicción con el evangelio divino de la salvación por la gracia y la vida por el Espíritu que Pablo había predicado cuando él ministraba en Galacia. Following brief instructions about restoring a sinning brother and the inviolable spiritual law of sowing and reaping, Paul contrasted those who would glory in the flesh with those who would glory only in the cross. Except for the closing benediction, verse 18, verses 11 to the end are largely putting a parting salvo against the Judaizers whose heretical activities prompted the letter in the first place. They were teaching the spurious human-made gospel of salvation by works and of living under the government of law, in complete contradiction to the divine gospel of salvation by grace and living by the Spirit that Paul had preached when he ministered in Galatia. La mayor parte de la carta se ha pasado condenando la falsa enseñanza de los judaizantes. Aquí al final Pablo condenó sus motivos para la enseñanza de su perversión legalista del Evangelio, declarando que estaban motivados por el orgullo religioso, por cobardía y la hipocresía. Pablo, por su parte, se gloriaba en la cruz porque era el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, que era la fuente de la justicia y de cada creyente, y la aceptación ante Dios. Solo la cruz puede poner fin a la humanidad de la frustración sin esperanza en la búsqueda de Dios por medio de las obras. Paul condemned their motives for teaching their legalistic perversion of the gospel, declaring that they were motivated by religious pride, by cowardice, and by hypocrisy. Paul, on the other hand, gloried in the cross because it was a sacrifice of the Lord Jesus Christ that was the source of his and every believer's righteousness and acceptance before God. Only the cross is able to bring an end to humankind's hopeless frustration in pursuing God through works. Ahora, hermanos, vamos a leer el texto. Ahí ustedes pueden ver, hay un error, si quieren corregirlo, por favor.
Dice, lea el texto Gálatas 6 del 1 al 8 y es 1 al 18. Si lo pueden corregir, por favor. We're not going to be reading the verses of Galatians 6, 1 through 18. It might say 6, 1 through 8, but it's actually 6, 1 through 18. Y enseguida hay dos puntos que vamos a considerar el día de hoy. And there are 2 points on the side that we're going to consider El today. primero está basado en el texto 1 y corrigen ahí, tengo otro error, dice verso 6, no sé por qué le puse 6. The first one is found in verse 1, which you might see on the outline. It says verse 6, which is it's wrong. It's in verse 1. Y nuestro primer punto es cómo restaurar al hermano que peca. And the first point is how to restore a brother who is sinning. Y tiene que ver con levantar al hermano que ha caído. And that is to lift up the brother who has fallen. Verso 1. Verse 1. El segundo punto es sostener al hermano. Y esto comprende los textos 2 al 5. And the second part is to sustain the brother, which is from verses 2 through 5. Como ustedes saben, las notas que tenemos en estos estudios están basadas en las notas que se encuentran en la Biblia de Estudio MacArthur. Si ustedes tienen una Biblia así, pues puede ir buscando las referencias directamente en la Biblia. The outline you might have is based on the MacArthur Study Bible. If you have it with you, you could go to it. Dice el texto número 1, lo leemos. Verse 1, we're going to read it. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in spirit of gentleness, considering yourself, lest you also be tempted. Cuando leemos un pasaje, hermano, la primera cosa que deseamos o que debemos de hacer es entender ciertas palabras claves que están en el pasaje. When reading a verse, we should always keep in mind what are the key verses are found in that verse. Y mire lo que dice el texto, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido. Now it tells us, brethren, if a man is overtaken in any trespass, El significado de esta palabra sorprendido es literalmente atrapado, this word overtaken is literally trapped, lo que puede implicar que la persona fue vista cometiendo el pecado o que estaba atrapado o enredado en el pecado mismo. which may imply the person was actually seen committing the sin or that he was caught or snared by the sin itself. La idea, hermanos, de esta palabra es estar atrapado como en una red. Cuando un pescado está atrapado en la red del pescador, no se puede escapar. The idea of this word is to literally, as an example of a fish who is caught in a trap, he can't escape. O cuando un venado está atrapado en la trampa del cazador, es que es como una mordida y que los agarra y no se puede escapar. Or it's an example of a deer who's stuck in a snare. He can't release himself. Entonces, la idea es que el pecado es como una soga, como una cadena, como una red que nos atrapa si nosotros caemos en ella. So the idea here with sin is that sin is of a type of a trap or a rope that it can't let you go. Ahora, si ustedes leen bien el texto, este texto 1 está dirigido ¿a quién, hermanos? ¿A quién se menciona en la primera palabra? ¿Y quién es un hermano? Cada uno de nosotros. Entonces, esta posibilidad dice, si alguno. Quiere decir que la posibilidad de que nosotros caigamos en el pecado es muy probable. We see here that verse 1, who is it being directed to? And it tells us here, brethren. And in result, a brethren is everyone who is a brother of Christ, in Christ. Si And alguno- go ahead. And it tells us that as a brethren. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, una falta tiene que ver con un pecado, cualquier tipo de pecado, cualquier cosa que la Escritura nos diga que no hagamos o cosas que nos diga que debemos de hacer y no estamos haciendo, también es un pecado. And it tells us here, if a man is overtaken in any trespass, that is whether being a sin that one is in or something that you're commanded not to do and you're doing it is a sin as well. Generalmente pensamos en una persona que roba, que peca, que miente. Generally, we might think of a person who steals or kills a Pero high thing. Esto de caer en una falta también tiene que ver en una persona que deja de hacer lo que la palabra de Dios le está mandando. But also this means of a person who might be doing something else, even of a smaller degree, is still sinning. Entonces nosotros podríamos decir,
la mayoría de los hermanos aquí son buenos hermanos en la iglesia, yo no veo ninguna falta visible, entonces no vamos a exhortar. Now, some of you might be saying, well, I see the brothers around me, I don't see them sinning, so let's not talk about this. Pero puede ser algo que estás dejando de hacer. But it could be something that you're not doing. Y tenemos la obligación de que si nosotros lo estamos haciendo, porque dice el texto ahí, dice, vosotros que sois espirituales, es decir, si andamos en el espíritu y estamos obedeciendo al Señor. And it's telling us here, you who are spiritual should restore such a one in spirit. Entonces, es obligación de nosotros ir y hablar con el hermano que está en una falta, ya sea que está practicando algo que se prohibió hacer o algo que se ha mandado que debemos de hacer. So seeing here, the one who is spiritual should restore the one who is fault or is lacking something or is in a sin. Vamos a poner un ejemplo. Let's give an example. La Escritura nos manda que oremos en todo tiempo, en 1 Tesalonicenses capítulo número 5. In 1 Thessalonians chapter 5, it tells us to pray for everything. Y nosotros tenemos una vigilia el fin de mes en la iglesia. And we have a watch? Sí, una reunión de oración. A reunion of prayer that we have at the end of the month, every month. Y la cosa es que si no estamos asistiendo y podemos asistir, que no tengamos algún impedimento físico o de trabajo, pero que nos quedamos en nuestra casa por cualquier razón, no estamos orando juntos, hermanos. Y eso es importante hacerlo. If you don't have something important to do, and if at the end of the month, you should be able to come for, there is something wrong there. Ahora, en el texto se nos dice, en la segunda parte, dice, vosotros que sois espirituales. La pregunta es, ¿quién es aquel que puede restaurar a su hermano? ¿Es cualquiera o tiene un calificativo específico? Now it tells us here in the second part of the verse, you who are spiritual. Now it's giving a qualification, a requirement of the one who is spiritual should do this. Y dice, vosotros que son espirituales. It's saying you who are spiritual. Aquellos creyentes que están caminando en el Espíritu, llenos del Espíritu y evidenciando el fruto del Espíritu. Now it tells us on the side, it tells us those believers who are walking in the Spirit, filled with the Spirit and evidencing the fruit of the Spirit. Entonces, si no llenamos estas características, no pertenecemos al grupo de aquellos que andan caminando en el Espíritu. Now, if one doesn't fulfill those requirements, one shouldn't be one who should be restoring someone else. Ahora, ¿cuál es el problema de no andar en el Espíritu y meternos a hacer el trabajo de la restauración? Now, what is the problem of one who is not spiritual and is in the works of restoring someone? No hay resultados, ¿verdad? Ahora, sí. Exacto, la misma. Ahora, ¿qué es lo opuesto de restauración, hermanos? Now, what is the point of restoring? No, en el sentido del diccionario común, la palabra común, restaurar significa volver algo al estado del principio, ¿verdad? ¿Y qué sería tener algo que está en su estado correcto y quitarle lo correcto? Lo contrario de restauración es destrucción. Destrucción, ¿verdad, hermanos? Entonces, si yo veo que mi hermano no anda bien, pero yo no ando bien y voy con él, la Escritura dice, ¿un ciego podrá guiar a otro ciego? No. Van a caer los dos juntos en el agujero. Entonces el punto es que primero, cuando yo veo que alguien anda mal, la primera cosa es que me autoexamino. Y en el momento que yo ya no siento ninguna animosidad contra mi hermano, ese es el momento en el que yo puedo ir a hablar con él. And by definition, the word restore is to bring something back to its original state. And the opposite of that would be not to restore, but to destruct. Now, if a person who is restoring is not spiritual, then you'll see, for example, the example of... Thank you. It'll be the same as a blind man trying to help another blind man. The same as one the brother pointed out too. It'll be like trying to help someone out with a splinter in their own eye while you have a plank in your own eye. Andrés, ¿puedes acomodar por favor el proyector que se haga fit en el screen, por favor? Vamos a Efesios 5, hermanos. Let's go to Ephesians. Efesios capítulo número 5, texto 18 al 20. 18. Sí, 18 al 20. We go to Ephesians chapter 18. Capítulo 5. Chapter 5, excuse me. Del texto 18 al 20. From verses 18 through 20.
No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, se dice la Escritura, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God, the Father, for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. ¿Qué es lo que se nos manda aquí a hacer, hermanos? What is it that we're commanded to do here? ¿Ser llenos de qué? Del Espíritu del Señor. And that is to be filled with the Spirit of the Lord. Ahora, ¿cuál es el nombre del Espíritu del Señor, hermanos? Now, what is the name of the Spirit of the Lord? Santo, santo. Quiere decir que el Espíritu Santo no tiene comunión con nada inmundo. And his name is holy, in which references it has no relation to nothing that is sinful. It has to be holy. Colosenses 3:16. We're now going to go to Colossians chapter 3, verse 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach and admonish one another with all wisdom, and as you sing psalms, hymns, and spiritual songs with gratitude in your hearts to God. Ahora, en estos dos textos que hemos leído anteriormente, primero vemos, en primer lugar, hermanos, las características. La primera característica de uno que es espiritual es que está lleno del Espíritu. As we see in the previous verses, we see that one who should restore is filled with the Spirit. La segunda, en Colosenses 3:16, es que la palabra de Cristo mora en abundancia en su corazón, en la persona. And the second characteristic we find in 2 Colossians is that the person is filled in abundance with the Word of God. Y como resultado puede enseñar y exhortar en toda sabiduría. And as a result, could exhort or instruct with all wisdom. Entonces, hermanos, si nosotros no estamos llenos de la palabra del Señor, ¿qué es lo que puede pasar? So we're not filled with the Word of the Lord. What is it that could happen? ¿Cómo vamos a ir a exhortar a otros? How are we going to go exhort someone else? Con nuestra propia sabiduría. With our own wisdom. Eso es lo que vamos a hacer. That's what we're going O to vamos a do. tomar un texto de la Escritura que está mal aplicado. Or we're going to take a verse of Scripture and we're going to misinterpret it. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. So we have to be very cautious with this. ¿Quería comentar algo, hermano Pedro? Oh, pensé que levantó la mano. Entonces, hermanos, el punto aquí es el siguiente. So the point is this. ¿Qué debo de hacer yo para que la palabra de Dios more en abundancia en mí? What is it that I should do so that the Word of God dwells abundantly in my heart? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Aparte de estar lleno del Espíritu. Sí. Estudiar la palabra. Los que estuvieron el jueves acá, dimos comienzo de lectura al libro de los jueces, ¿verdad, hermanos? El viernes, perdón. Viernes, gracias. Entonces, ese es el punto. Yo traigo una hora retrasado. And the answer to it is to study diligently the Word of God. En el libro de jueces, nosotros estudiamos que el libro de jueces habla de ciclos de incredulidad y de derrota. ¿Verdad? In the book of Judges, the pastor and several people have been studying throughout the week. ¿Qué dijo? Ciclos de incredulidad y derrota. They've been studying cycles of unbelief and of unsowing. Yes. No, ninguno de los dos está ¿O correcto. cómo era? No. Ciclos de incredulidad, is incredulity without faith. Unbelief. Or Yeah. Unbelief Unbelief. también y derrota, que eran derrotados, derrota. defeated? Defeated, yeah. It would be cycles of unbelief and defeat. Entonces, encontramos que un juez no es un juez como nosotros lo vemos en la corte, ¿verdad, hermanos? So we find that a judge is not how we see on the TV. Los jueces del libro de jueces eran
generales generalmente, hombres de guerra. In the book of Judges, we find that the judges were actually generals of war, Y se les llama libertadores. and they were called liberators. Entonces la pregunta que nosotros nos hicimos es, estudiando el libro de jueces, ¿cuántos jueces íbamos a encontrar en ese libro? Número 1. And the question was, in studying the book of Judges, how many judges were we going to find? ¿Cuántos enemigos fueron vencidos por esos jueces? Second question, how many people were defeated by these judges? ¿Y cuántos años de restauración tuvieron la victoria de esos jueces? And also, how many years of restoration did they have? ¿Y cuántos años de incredulidad vivió el pueblo vivió en esclavitud por incredulidad en And, ese tiempo? and also, how many years did the people there live in unbelief? Entonces la pregunta es, ¿para qué me sirve a mí esa historia? So the question is, what does this story mean to me? Ustedes saben que el libro de los jueces es un libro obligatorio en el ejército de los Estados Unidos para estudiar. Todos los generales de guerra tienen que conocer con exactitud todas las guerras del pueblo de Israel, la estrategia. You might know that it's a requirement to read the book of Judges if you're in the army here in the United States. ¿Ustedes se recuerdan, los que ya somos un poco más viejos, de aquel presidente que hubo en Panamá, que Noriega, que andaba con un machete? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba? El general Noriega, ¿verdad? ¿Se recuerdan que se metió a una casa, a un compound que tenía? ¿Verdad? Some of you might know of several years ago or a while back of a Panamanian General Noriega. President, General Noriega. Se metió a una casa y no sabían cómo sacarlo. He went into a house and they didn't know how to take him out of there. ¿Y sabe qué hizo el ejército de los Estados Unidos para sacarlos, para confundirlos? You know what the U.S. Army did to try to take him out? Les pusieron música rock 24 horas al día, hermano. They put rock music 24 hours a day, Al punto que el ruido los confundió. to the point that the music confused Y them. cuando estaban confundidos, entonces entró el ejército especial. And when they were confused, the special forces moved in. ¿De dónde salió eso, hermanos? Where Está en did el this libro de come from? Jueces. Está en el libro de jueces. It's found in the book of Judges. Gedeón. 300 hombres. Con trompetas y luces. Ah, sí, gracias. Le pusieron luz en la noche. Tenía luz y música las 24 horas del lugar. We saw that they put lights and music 24 hours a day there in Judges. Entonces, ¿de dónde salió la estrategia? Del libro de jueces. So where did this strategy come from? From the book of Y Judges. no es la única. And it's not the only one. Hay muchas estrategias en la Biblia, en los libros de guerra, libro de Reyes, Segunda de Crónicas, que han sido copiadas por los ejércitos del mundo. There have been many strategies that have been used all over the world, taken from the Bible in 1 Kings and Entonces, Second si Chronicle. uno quiere estudiar las características de un buen líder, uno estudia el libro de jueces. So if one wants to study the characters of a good leader, you study the book of Judges. Ahora, cuando decimos que eran generales y libertadores, pensamos, oh, eran hombres valientes. Now, when we see that they were generals and liberators, we might say they were such great men. No necesariamente. And that wasn't always true. Porque cuando Gedeón estaba, cuando el ángel de Jehová vino a Gedeón, Gedeón estaba escondido en un agar de uvas, un lugar donde ¿cómo se dice? Se pisan las uvas, se comprensa, en un lugar oscuro. Estaba sacudiendo trigo en ese lugar oscuro. Cuando el trigo se sacude en el aire, en el viento. We see that the angel of the Lord came to Pharaoh. Gideón. Came to Hirion. He was hidden in a place where they, like a vineyard, Sacudiendo trigo cuando el trigo se sacude fuera. and he was trying to shake. Or, ¿cómo se- ¿Cómo He- se dice eso, hermanos? Salmo número 1. Si te sabes el Salmo número 1, la hoja He was que trying se- to move wheat el or polvo que se doing lleva el viento, something with the wheat when it wasn't the time to do that. Bueno, el punto, hermanos, aquí, el punto es que el ángel de Jehová le dice, hombre valiente y valeroso. But the point here is that the angel of the Lord told him, man who is valiant and brave. Y la verdad es que no era así, And the truth was that he wasn't like this, pero el Señor lo hizo así. but the Lord made him like this. Entonces, el punto es, volvemos al texto que estamos viendo. La So- palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. So returning back to the text, the word of God abundantly has to dwell in your heart.
nosotros leemos sobre esas historias del libro de los jueces y luego vemos a algún hermano que tiene que enfrentar una situación difícil, pública o contra un grupo de personas y tenemos palabra, si el hermano se está acobardando, tenemos palabra para decirle qué hizo Dios con Gedeón, qué hizo Dios con Otoniel, qué hizo Dios con Barak, con cada uno de los personajes bíblicos. We see in the book of Judges, for example, if someone, ¿cómo dijo en public? Sí, alguien tiene que enfrentar una situación. If a person has to confront a certain situation and is timid or is not willing, one could go to the book of Judges and sees there to apply it to his life. Entonces tenemos mucho para exhortar con esas cosas acá. So we have much to exhort with this. Entonces restauramos los que son espirituales, ¿verdad, hermanos? Ahora, los que son espirituales, dice el texto número 1, dice que se les restaure ¿cómo, hermanos? En primer lugar dice, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle. Hay que restaurar a la persona. Now it tells us in the first verse that those who are spiritual should restore. Esta palabra restaurar significa resolver conflictos o discusiones que literalmente significa reparar o reparación. Y fue usada por el establecimiento de un hueso roto. Cuando una persona tenía un hueso roto, se le restauraba, ve cómo se restaura, ¿verdad? Se le pone en su lugar el hueso y ¿sabe qué hace naturalmente la restauración del mismo cuerpo? Solda, pero ¿saben cómo es la soldadura, verdad, hermanos? ¿La han visto en las radiografías? Si tiene usted la mano quebrada aquí, cuando usted ve la radiografía, en la misma restauración del hueso le pone una banda alrededor de doble protección. No solo se le pega el hueso, sino que hay como una especie de banda, se ve grueso, esta parte acá. ¿Por qué? Porque es un sistema de autorrestauración que Dios ha hecho en el cuerpo. Y el punto es que nosotros tenemos que venir y reparar a la persona de esta manera, así como se utiliza esta metáfora. El proceso básico de la restauración se describe en Mateo 18, texto 15 al 20, que no lo vamos a leer porque ya lo leímos anteriormente, y si usted quiere ver los mensajes en cuanto a eso, puede descargar los audios basados en este pasaje. It tells us here in the definition for restore, which is sometimes used metaphorically for settling disputes or arguments. It literally means to mend or repair, and was used of setting a broken bone or repairing a dislocated limb. As an example, as you see of when one has physically a broken bone, the bone is aligned and it naturally starts to heal itself. Of a better way, it's kind of putting a bandage on itself physically. And it's healing itself, which God has done to restore us physically. Ahora, el mismo texto nos dice que debemos de ir con una actitud, con un espíritu de mansedumbre, pero hay algo muy importante, dice, considerándote a ti mismo. Considerándote a ti mismo. It also tells us that you should go in a spirit of gentleness, and it also tells us considering yourself, lest you be tempted. ¿Cómo le gustaría que le hablaran? How would you like to be talked to? ¿Le gustaría que le gritaran, hermanos? Would you like to be screamed ¿Le at, gustaría que fueran pacientes y lo escucharan? or to be patient and be heard from? ¿Le gustaría que le dijeran la verdad, pero que la persona que viene a decírselo se lo dijera con un espíritu de amor? Or the person who were to come to you and tell you the truth, would you want to tell you in a spirit of love? Entonces, de la manera que nosotros queremos que vean con nosotros, así debemos de ir hacia los demás, pero también pensando que un día yo voy a estar en el lugar de la persona que está ahí. So the point is, you should treat someone the same way that they were to come to you and exhort you in a way, and the same way that you're going to do it back to them. Esta palabra, considerándote, significa también buscando, observando, conducirse con cautela. La forma griega hace especial hincapié en una atención continua y diligente. It tells us for considering, also looking to observing. The Greek form strongly emphasizes a continual, diligent attentiveness. Usted sabe, hermanos, que un problema no se arregla de la noche a la mañana. You might know that a problem is not resolved overnight. Usted sabe que cuando uno está buscando la restauración de una persona, eso implica en primer lugar la autoexaminación. And also in trying to restore a person, it also implicates
the self-examination En of segundo one. lugar, el entendimiento de la Escritura sobre el tema que se va a tratar. And in second point, the point of Scripture that is going to be talked on as well. En tercer lugar, la actitud como yo voy a ir a tratar la situación. And in the third point, the attitude that I'm going to go and confront this Y en person. cuarto lugar, estar dispuesto a volver varias veces con la persona. And the fourth point, how many times am I going to go back to talk to this person? Segundo punto, Second point, es sostener al hermano, versos 2 al 5. Primera palabra es sobrellevar los unos las cargas de los otros. and then it tells us, bear one another's burdens. La palabra cargas son cargas extra pesadas, que aquí representan dificultades o problemas que la gente no tiene la capacidad de lidiar por ellos mismos. Sobrellevar connota el acto que lleva con paciencia. Then it tells us burdens are extra heavy loads, which here represent difficulties or problems people have trouble dealing with. Bear connotes carrying something with endurance. A veces, hermanos, cuando una persona está atrapada ya en un pecado, necesita la ayuda de otro, no puede salir por sí mismo. Sometimes when a brother is innocent, he cannot help himself. Someone else has to help him. Y necesita que se le ayude a ver desde una perspectiva bíblica, lo cual él o ella no puede ver porque se encuentra en pecado. And he needs to see it from a biblical perspective, which sometimes the person cannot see it themselves. Someone else has to show it to them. También el texto 2 nos dice que cumplamos así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? It also tells us to fulfill the law of Christ. What is it? El amor, amaos los unos a los otros. And that is his love, to love one another. Juan 13, 34 y 35, si alguien lo quiere ver, por favor. Vamos a encontrar ahí en ese texto el mandamiento del Señor Jesucristo que tiene que ver con el amor que nos debemos de tener los discípulos. Dice el texto 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Uno de los mejores ejemplos de restauración lo vemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él restauró a sus discípulos. Por ejemplo, ahorita que Israel lo va a leer, encontramos el ejemplo de Pedro. Pedro negó al Señor 3 veces. Y cuando el Señor resucita, a los que vienen, a las mujeres y al joven que vienen al sepulcro, les dice, vayan, díganle a los discípulos, ¿y a quién, hermanos? Y a Pedro. ¿Por qué dice a Pedro? Y luego dice la Escritura que cuando el Señor se encuentra con Pedro, Pedro se quiere esconder de él, pero el Señor no le hace ningún reclamo. El Señor lo restaura, el Señor le da comisión. Por eso cuando uno lee primera y segunda de Pedro, uno ve a un hombre que ha experimentado la gracia y la restauración de Dios. As we see here in John 13, verses 34 and 35, a new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another. One of the examples we see is with Peter when he denied the Lord 3 times. And when the Lord came back, he didn't have no reclaim? No tiene reclamo? No Sí, reclaim? reclamo. He didn't have, thank you. He didn't have no reproach towards him. Entonces, otro ejemplo es el ejemplo del apóstol Pablo con Marcos. Another, Go ahead. another example is with Mark. ¿Ustedes se recuerdan cuando Marcos acompaña a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero? You might know when he accompanies Paul and Barnabas on the first journey. Dice la Escritura que vio que las cosas estaban difíciles y mejor ya no siguió con ellos. He said that Scripture says that he saw things pretty rough and he didn't want to continue with them. Pero después, ya en sus últimos años, el apóstol pide que le traigan a Marcos porque él es útil para el ministerio. But in the last years, he asks for him to be brought to help him in the ministry. Ok, entonces, también dice el texto número 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. And it tells us in verse 35, by this all men will know that you are my disciples, if you love one another. En el texto número 4, aquí en Gálatas, hermanos, Gálatas capítulo 6, texto 4, If we go back to Galatians 6 and we see verse 4, dice el texto 4, someta a prueba, someta a prueba. Así que cada uno someta a prueba su propia obra.
It tells us each one should test his own actions, then he can take pride in himself. Literalmente significa aprobar algo después de probarlo. Los creyentes deben primero estar seguros de que sus vidas están bien con Dios antes de dar ayuda espiritual a los demás. It tells us examine, which is literally to approve something after testing it. Believers first must be sure their lives are right with God before giving spiritual help to others. Leemos en Mateo capítulo número 7, texto número 3 al 5. If we go to Matthew chapter 7, verses 3 to 5, ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Segunda pregunta, texto 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Texto 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. it tells us, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? How can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when all the time there is a plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. Los que hemos trabajado en el campo, sabemos cuando le cae a una persona la paja de algún, ya sea de una, cuando anda piscando maíz, salen pedacitos de la mazorca, o los que andan moliendo frijol o trigo o cualquier cosa, vuelan los pedazos pequeños de paja y entran al ojo, y es horrible, hermanos, parecen como una navaja que está cortando por dentro. Entonces, la única manera de poder sacársela, la persona no se la puede sacar sola, necesita la ayuda. Y la única manera de sacársela es que la otra persona pueda ver bien. Es la única manera. Porque si también tiene otra paja o tiene otra cosa, es imposible. No se puede, sí. And some of you who might have been in the fields working, you might know that when harvesting, for example, corn, there has within the outside layer, there's little pieces that fly out into the air. And if it gets into your eye, one knows that you can't take it out by yourself. You need the help of someone else to take it out. And if the person has one as well, then that person can help you. En el texto número 4, volvemos al texto 5, perdón, de Gálatas, en el que estábamos viendo anteriormente. If we go back to Galatians, to verse 5, Dice, porque cada uno llevará su propia carga. and it tells us, for one should carry his own load. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. Now, the question we ask ourselves is the following. En el texto número 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. It tells us in verse 2, carry each other's burdens. La pregunta es, ¿se está contradiciendo Pablo? Primero dijo que llevemos los unos las cargas de los otros y luego dice, cada uno va a llevar su propia carga. Is Paul contradicting himself and saying, carry each other's burdens, at the same time carry with others? What's happening? No hay una sola contradicción en la Biblia, hermanos. There's not even one contradiction in the No Bible. hay una sola contradicción en la Biblia. Not even one. Y eso es hermoso de poder entender. And this is very beautiful to understand. Entonces, ¿qué significa? So what does it mean? Esta palabra de llevar cada uno, pero cada uno dice, cada uno llevará su propia carne, significa, me pasé una pregunta, una de las frases porque el tiempo se nos fue, por eso me fui hasta mero abajo. Esto no es una contradicción en el versículo 2, y ustedes tienen ahí load, está, ahí me disculpan, no les traduje eso es carga, en español es carga, cámbienlo. No tiene ninguna connotación de dificultad. Se refiere a las obligaciones de rutina de la vida y llamado a cada creyente en su ministerio. Dios requiere fidelidad en el cumplimiento de esas responsabilidades y hay varias referencias bíblicas, las cuales vamos a repasar la próxima semana por causa del tiempo. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado a nosotros una carga en el buen sentido de la palabra. No una carga de pecado, pero sí una carga de mandamiento. Por eso dice el Señor Jesucristo que su carga de Él es bien ligera. Es bien ligera. Sí, hermano Andrés. Abrir aquí desde Romanos 14:12, de manera
Ajá. Sí, en el contexto que se refiere a este tipo de carga, lo vamos a expander un poco la semana que viene, pero no tiene que ver con ese texto. Hay siempre que ver el contexto de las cosas. Ahí está hablando ya de juicio, del juicio que tenemos que dar cuentas delante del Señor. En este punto, hablar de cada uno llevar su propia carga tiene que ver en el espacio de tiempo de la vida cristiana, de santificación. Y lo vamos a ver con más claridad la próxima semana. Sí, es una responsabilidad, sí, es una responsabilidad. Por ejemplo, mejor damos un ejemplo la semana que viene. El tiempo se nos fue encima, no quiero robar tiempo al servicio y esas cosas. Hay que ser un poquito disciplinados en esto, al cabo hay más tiempo para la semana que viene. It shows us here for verse 5, bear his own load. This is not a contradiction to verse 2. Load has no connotation of difficulty. It refers to life's routine obligations and each believer's ministry calling. God requires faithfulness in meeting those responsibilities. Entonces concluimos con esto, hermanos. So we conclude with this, brothers. En primer lugar, In first place, cuando vamos a restaurar a un hermano que ha pecado, when we're going to restore a person who is found in a sin, nuestra obligación es levantar al hermano que se ha caído. our obligation is to restore the person who has fallen. Lo levanta aquel que es espiritual The one who should restore him, it has to be spiritual. y lo restaura con un espíritu de mansedumbre. And he restores them with a spirit of gentleness. En segundo lugar, cuando hemos levantado al hermano, lo sostenemos, And in second point, when we restore the brother, we sustain him. ayudándole con una carga de la cual él no tiene salida. And that is to help him carry something that there is no exit for him. Ayudándole a que vea las cosas de una perspectiva bíblica y que se arrepiente. And to help him to see it from a biblical perspective and for him to repent. Y esto se hace con amor, porque dice el texto cumpliendo así la ley de Cristo. And this is done in love, as is shown fulfilling the law of Christ. Y la semana que viene vamos a tratar de concluir un poco más con esto. Así es que oramos, hermanos. Next week we'll conclude with this, and we're going to end with prayer. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu glorioso nombre en esta mañana, Padre, Father, we come before you today and we thank you por poder estudiar tu palabra, Señor. for permitting us to study your word. Señor, estamos recibiendo instrucciones en cómo restaurar a uno de nuestros hermanos que ha caído. Lord, we're receiving instructions as to how to restore a brother who is sinning. Ayúdanos, Señor, a estar, Señor, espiritualmente llenos de tu Espíritu Santo, andar en tu Espíritu y estar llenos de tu palabra. And help us, Father, to first of all be filled with the Holy Spirit and to study your word and to be spiritual, Para poder levantar a nuestros hermanos y sostenerlos en amor, considerándonos a nosotros mismos, sabiendo que nosotros mismos podemos ser tentados, Señor. and to be able to restore our brothers and sustain them, as well as knowing that we might also be tempted. Señor, yo sé que estas enseñanzas son muchas veces contrarias a lo que pensamos, Señor. Lord, I recognize that these teachings are always at opposites as to what we think. Lo más fácil es ignorar un problema o juzgarlo. The most easiest way out is to ignore a problem or just leave it be. Pero lo que tú nos mandas es levantarnos los unos a los otros, Señor. But what you command us, Father, is to help one another. Señor, llena de tu espíritu a cada uno de nosotros, Padre. Lord, fill every one of us up with your Holy Spirit. Ayúdanos cada día a andar en el espíritu. Help us, Father, to be in the Spirit every day. Y llénenos, Señor, de tu palabra, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, And may you fill us with your word so that we may have it abundantly, para poder exhortar y persuadir a todo aquel que ha caído. so that we may be able to talk and to persuade to all of those who have fallen. Te ruego estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. And I beg you these things in Jesus Christ's name. Amén. Amen.